Hoy es martes 18 de marzo de 2025. Estamos en la emisión 727 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y tendremos para el análisis un hecho ocurrido en el área rural del municipio de Cerrito Valle en julio de 1963, cuando tropas de la Tercera Brigada dieron de baja en combate a dos bandoleros de la cuadrilla de alias Capitán Cenizas, Arcadio Ruiz alias el Capitán Cenizas, y lograron una importante información acerca de esta cuadrilla para exitosas operaciones posteriores en el departamento del Valle. Esta cuadrilla era orientada por dirigentes del MRL en la región y tenía un largo prontuario de crímenes y de acciones violentas contra los habitantes de la zona. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el escenario político en Colombia al cabo del primer año del mandato de Guillermo León Valencia? Como siempre, el escenario de Colombia convulso y ajeno a esa realidad de la violencia. Como ya lo hemos visto hace poco, el presidente Guillermo León Valencia, que completaba un año en el cargo, acababa de sacar de el cargo de ministro de Relaciones Exteriores al señor Montalvo, José Antonio Montalvo, y había logrado que el Congreso de la República lo legitimara como designado. Y pública y descaradamente había dicho en la misma ceremonia o al término de la ceremonia de inicio de sesiones del Congreso, le ha dicho a los periodistas que a Montalvo había que darle una palomita presidencial porque se la merecía. Alguien que ni lo hayan elegido los colombianos, ni era tan conocido en el mundo de la política, pero era muy amigo del señor Valencia y eso era suficiente para que tuviera el derecho a sentarse en el solio de Bolívar unos días y quedar pensionado y con todas las honores que corresponden a un expresidente de la República. Entonces, en forma caricaturesca y satírica, el señor Vélez F. elaboró esta pieza gráfica en la cual dice, le pregunta a Montalvo, ¿de modo que me dará una paloma? Y le contesta Valencia, sí, doctor Montalvo, una paloma o en último caso un pato. Y lo decía, o lo escribía así porque el señor Valencia era cazador de patos. Entonces, como quien dice, si usted no es presidente eh, con todo el procedimiento que corresponde, aunque sea de pato, lo tengo ahí, pero que presidente es porque es algo parecido a lo que está haciendo Petro con Benedetti y parecería que no nos diéramos cuenta. Al mismo tiempo, estamos hablando del primer año del gobierno de este señor que ni siquiera lo ha completado porque estamos referenciando el mes de julio. Le faltaba todavía más o menos 20 días, un mes para completar el año y ya el Directorio Federal Conservador, imagínense ustedes estos dos nombres tan funambulescos, del departamento de Magdalena estaba firmando un documento en el cual ellos, como federales del conservatismo, lo reconocían candidato presidencial para el 66. Al mismo tiempo, en el departamento del Tolima se protocolizaba la división del Partido Conservador y unos personajes de allá creaban el partido o el Directorio Conservador Independiente. Como sabemos, en Bogotá, Laureano Gómez y López Miquelsen habían hecho una unión para la elección que acababa de pasar en la que ganó Valencia, y lógicamente no ganaron, y andaban en otro escenario. En el Valle, entonces los cercanos
al señor Balcázar Monzón estaban promoviendo otras actividades. Y al mismo tiempo que pasaba todo eso, los demás partidos andaban en una rapiña de poder detrás del señor Lleras, que era impresionante. Y el fondo de todo era que no fuera a ganar para el 66 tampoco el general Rojas Pinilla ni López Miquelsen. Entonces el señor Lleras Camargo Restrepo estaba dedicado de lleno a hacer politiquería por todo el país, componendas con los conservadores, componendas con sectores que se decían independientes. Nadie sabe de dónde salía tanto recurso para sostener tanto viaje y tanto evento, pero que lo hacían, lo hacían. Síntesis, el país descompuesto y estos sujetos descompuestos aún más, buscando cómo se repartían el poder y cómo ponían a Colombia en una situación peor a la que siempre ha estado, como nunca ha cambiado ese método. ¿Cuál fue el preámbulo de la muerte en combate de dos bandoleros liberales del MRL, integrantes de la banda de alias Capitán Cenizas, en el área rural de Cerrito Valle en julio de 1963? Pues antes de eso ocurrieron dos hechos trascendentales o varios hechos trascendentales por esa cuadrilla. Una es que en la zona rural de Buga, tropas de la tercera brigada del batallón Palacé capturaron a dos de los bandidos de la cuadrilla de Ceniza, que eran muy conocidos. Uno que le decían el mocho y otro que le decían el churrasco. Y le decían el churrasco porque después de asesinar a las personas les gustaba prenderle candela a los cadáveres y dejarlas como uno decía, como un churrasco. Y el mocho era porque le faltaba un dedo, pero el dedo que le faltaba no era obstáculo para asesinar tanta gente. Esos bandidos fueron capturados, tenían varias órdenes judiciales, eran buscados por las tropas, les encontraron armas de fuego, machetes afilados, con reconocido por ellos mismos con un superfilo útil para decapitar a sus víctimas. Eh, los bandidos eran buscados porque unas semanas antes, más o menos 3 semanas antes de esos hechos, habían participado en un avaleo contra un bus al que iban a atracar, pero llegaron tarde y cuando llegaron al sitio el bus estaba en ese momento cruzando y no pudieron detenerlo para acercarlo como hacían siempre. Entonces habían avaliado el vehículo y habían causado la muerte de dos personas eh, y un soldado que iba allí eh, como parte de unos equipos de seguridad que montaban las fuerzas militares para responder cuando los delincuentes intentaran atracar. Eh, También fueron heridas varias personas, pero no pudieron cometer el atraco como lo tenían previsto. Eh, Tenían también en el prontuario el asesinato de varios campesinos en la zona. El otro antecedente muy notorio de lo que ocurría fue la operación que ya analizamos aquí, que hizo el batallón Codazzi en el municipio de Ginebra Valle, cuando se recibió la información que a una fiesta iban a llegar unos bandoleros de esa cuadrilla de tal Ceniza y que cuando se acercaron las tropas a hacer el registro, desde un árbol le dispararon al sargento, que fue el que se acercó a preguntar, y se desató una balacera en la que murieron 11 bandidos y 9 fueron capturados. Y dentro de los capturados apareció que había un líder del Partido Comunista de Cali y un líder del MRL y le han puesto el grito en el cielo. Se trataba de una persecución del Estado contra los liberales y los comunistas. O sea, esta cuadrilla venía haciendo todos los pasos para ser eliminada. Ya el ejército la ha golpeado duramente, pero aún quedaban delincuentes de estos en el Valle del Cauca.
Mi coronel, Sí. ¿qué más hechos criminales había cometido Arcadio Ruiz, alias Cenizas, con su banda en el Valle del Cauca? Pues resulta que esos bandidos se hacían llamar el capitán, que era el capitán Veneno, el capitán Ceniza, el capitán Peligro, el capitán Venganza, el capitán Centella, otro bandido Tijeras, todos se hacían llamar capitanes. Entonces, cuando estaba ya en crisis la banda de Cenizas, sin embargo tenía alguna zona de influencia y ejercía control por la fuerza, por el miedo. Y había un bandido que lo llamaban el Capitán Espada, que era de otra cuadrilla, pero que le hacía caso a las órdenes del Capitán Ceniza, so pena de que lo asesinara porque era un delincuente sin compasión. Entonces el tal Ceniza le ha dado la orden que eliminara a otro de una banda que la dirigía, una banda más pequeña, que le decían es Peligro. No era el mismo Peligro Jesús María, el que estaba en el Tolima, no, era otro Peligro, no era el tal García del Peligro, sino, o sea, no era el tal García del Tolima, sino era otro que le decían Peligro que estaba en el Valle. Ya hemos dicho que era usual encontrar bandidos con el mismo alias en las diferentes cuadrillas. Y entonces el tal Ceniza, el Arcadio Ruiz alias Ceniza, jefe de la banda principal, le había dado la orden a Espada de que tenía que eliminar al tal Peligro. Y como no le hizo caso, en el atraco que le hicieron a un bus en el área rural de Monteloro, un bus de la empresa Transgalvis, ahí iba el tal Espada en el vehículo en el momento del asalto y sin pensarlo dos veces, Ceniza ordenó que lo asesinaran y lo decapitaran, porque el resto de la banda tenía el mismo sistema de los machetes afilados e igual. Pues fueron muchos los hechos que ocurrieron en esos días y la prensa resaltó también que al mismo tiempo que una de las patrullas de las tropas que estaban en la zona donde se produjo la captura de los dos bandidos importantes, un soldado se suicidó y pues eso hubo mucha especulación al respecto de qué ha pasado, pero también en otro sitio hubo otros bandidos muertos y en el momento de que asesinaron al tal capitán Espada, también asesinaron a otro que iba ahí con el que le decían Caremango y que además era cómplice de los bandoleros y aprovechaba la condición de ser ayudante del vehículo. Todo esto nos indica que el departamento del Valle, a pesar de que ya llevaba un año el plan Lazo y de los 4 de supuesta pacificación del señor Lleras, estaba lejos de pacificarse debido a la cantidad de crímenes que cometían todos los miembros de estas cuadrillas. ¿Cómo informaron los medios de comunicación la noticia de la muerte en combate de dos bandoleros liberales del EMRL, integrantes de la banda de alias Capitán Cenizas, en el municipio de Cerrito Valle en julio del 63? Pues fue muy escueta la información, pero sí causó mucha satisfacción en el área porque con todos esos golpes que se le han causado a esa cuadrilla, inclusive eh, días antes había sido dado de baja en combate el tal capitán Ceniza, pues realmente estaba prácticamente en desbandada, en proceso de destrucción de la cuadrilla. Y era una cuadrilla menos. Recordemos que algunos dicen que al comenzar la violencia o al inicio del plan Lazo, había 283 cuadrillas de bandidos en toda la zona. Eso era aterrador, si las cifras son exactas. Entonces, eliminar a una cuadrilla como la del tal capitán Ceniza era una tranquilidad más para la región, pero no la solución al problema
y un éxito más para el Plan Lazo. Lo cierto es que había dos bandidos de esa cuadrilla que todavía estaban delinquiendo y que se decían ser los reemplazos del tal Ceniza que ha sido eliminado en combate. El uno era Tomás Varela, alias Pensamiento, y el otro era Omar Velázquez, alias Velandia. Tenían un prontuario enorme y ya habían cometido varios hechos en los cuales estaban vinculados con actos terroristas con explosivos de fabricación casera, con bombas hechas con dinamita. Habían asesinado a un suboficial del ejército, eh, habían asesinado a un soldado que estaba en licencia, habían cometido otros delitos en la zona y ya tenían mucha cercanía con el comercio de la marihuana en el Valle del Cauca y con y con el Partido Comunista. Se le encontraban a menudo a estos bandidos documentos del Partido Comunista y se tenía conocimiento que hacían reuniones con eh, dirigentes de ese partido para organizar bases de apoyo mucho más revolucionarias, no solamente la pugna entre liberales y conservadores. Entonces fue muy importante en ese sentido esta baja y muy comentada por los medios de comunicación. ¿Qué otros hechos de violencia comunista ocurrían simultáneamente en otras regiones del país cuando precisamente en la OEA se buscaba combatir el comunismo en todo el continente? Este es un tema bien enredado, bien complejo y de difícil aceptación por mucha gente. Por ejemplo, los herederos de los liberales de esa época siguen sin aceptarlo. Dicen que es propaganda. Los medios de comunicación ni lo mencionan y la academia es muy tímida para citarlo. Nos referimos a la relación del Partido Comunista con esos grupos que eran liberales o instigados por liberales y que poco a poco fueron virando en el narcoterrorismo comunista. En ese tiempo había en el municipio de Apulo, Rafael Reyes, en Cundinamarca, una planta, ya existía la planta de cementos Portland Diamante. Y pues todos quienes venimos de esa época sabemos la importancia que tuvo Cementos Diamante en la construcción en Colombia. Era una de las marcas que más vendía cemento. Pues allí había un sindicato que lo ha creado siguiendo todas las instrucciones del señor Alfonso López Marejo en los años 30, cuando hizo los convenios con los comunistas y legitimó los sindicatos en Colombia. Y ese sindicato se ha convertido para la empresa en un problema gravísimo, porque quería a cada rato bloquear todo lo que se hiciera. Y siempre reclamaban sus derechos sindicales e instigaban la gente a irse formando en las líderes del Partido Comunista y el apoyo a la guerrilla. Entonces venía la elección de la junta directiva y el informe de la asamblea anual y los comunistas le estaban saboteando de todas las maneras habidas y por haber y estaban causándole grandes problemas a los dirigentes. Además había amenazas contra los principales directivos de la empresa y había también problemas porque dentro del sindicato había personas que no estaban de acuerdo con la violencia comunista. Entonces, ante todos esos eventos, la misma ciudadanía hizo una marcha, un paro cívico en Apulo contra el Partido Comunista, porque además de que era ilegal en ese momento toda esa actividad, estaban era abiertamente tratando de abrirle camino a las bandas criminales que venían del norte del Tolima y el oriente de Caldas para que extendieran su acción delictiva en Cundinamarca. Desde luego, cuando les preguntaban a los dirigentes,
ellos decían que lo único que estaban haciendo era defendiendo los derechos de los obreros. Adelante, mi coronel. ¿Por qué fue importante la captura de Dilma López, alias Aguililla, la concubina de Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, no solo en la lucha del Estado colombiano contra este delincuente, sino contra todas las cuadrillas que desarrollaban hechos de violencia tripartidista contra el pueblo colombiano? Pues de esta señora ya hemos hablado dos, tres veces en diferentes episodios que ocurrieron por los mismos días. Fue importante porque la justicia pudo redondear mucha información en los expedientes que tenían contra esa banda, porque entre los documentos que se le encontraron tenía muchas fotografías con el bandido y con otros miembros de la cuadrilla que pudieron ser identificados con nombre propio. Eso en la parte de justicia penal militar y de investigación de inteligencia. Pero ya en el contexto fue muy importante porque se establecieron muchas informaciones acerca del modus operandi, de las relaciones que tenía el cabecilla con algunos dirigentes políticos de varios partidos en la región, los planes que había, la prospección que tenía el comunismo en la zona, eh, el rol de muchos dirigentes comunales del área y en general fue un golpe importante para todas las cuadrillas porque quedó demostrado cómo era que tenían sus redes de apoyo urbano y le daba muchas más luces al Estado para combatirlos. Por esa razón, podríamos decir que mm, este golpe fue importante, además de que fue llevada a Ibagué, donde tenían otras informaciones muy regionales de lo que él hacía y de los delitos que debía y pudieron sustanciarse más procesos en contra de este bandido y de otras cuadrillas. ¿Qué relación tenían los sindicatos comunistas del occidente de Cundinamarca con el atentado terrorista contra el poliducto Puerto Salgar, Bogotá? Pues es que muy cerca de Villeta, que tampoco es tan lejos de Apulo, que es al occidente de Bogotá, por donde pasa el poliducto, hubo una explosión que al principio se pensó que había sido propia del material accidental, del material que conducía el poliducto hacia la capital de la República. Entonces, pues se partió de ese principio y se asumió como cierta esa información. Pero cuando fueron los eh, técnicos del DAS a acompañar a los ingenieros de Ecopetrol a que hicieran la reparación del tramo dañado y ya rindieron un informe técnico, ellos no escribieron que ha sido un acto terrorista, pero describieron que era imposible que el tubo se hubiera reventado solo de esa manera, además que por la forma en que estaba el daño, quedaba demostrado que la explosión ha sido del exterior del poliducto hacia adentro y no del interior del poliducto, o sea que haya sido causada por actividad humana. Mm, Desafortunadamente a eso quedó en la duda si han sido los comunistas, si han sido eh, personas de otra orientación con el fin de sabotear el poliducto, pero con el paso de los años venimos a saber que esa era una técnica copiada de los comunistas en Europa contra los ferrocarriles, contra los pontones, los puentes, las vías y contra los oleoductos y poliductos. Eh, entonces podría decirse que esa es una de las primeras acciones criminales de las cuadrillas comunistas contra
la infraestructura colombiana, la infraestructura de hidrocarburos que ocurrió en el país y que en su momento pasó un poco de lado frente a lo que tenían estos planes, estos bandidos. Y luego se fueron atando cabos y se pudo demostrar que los sindicalistas eh, marxistas, o sea, los extremistas que estaban infiltrados en el sindicato de Apulo, probablemente también tenían que ver con este acto terrorista y con miembros de la Juventud Comunista en Bogotá, porque no se nos puede olvidar que para esa época era cuando ocurrían a cada rato las acciones criminales como las que hemos relatado aquí, inclusive cuando intentaron prenderle fuego al Congreso de la República, las mismas bandas comunistas. O sea, esto es un tema que amerita estudios aparte y condensando y sistematizando la información se demostraría muy concretamente el daño que los comunistas le han causado a Colombia contra la infraestructura con actos causados con explosivos. ¿Hay algún dato especial para contrarrestar la publicitada autoimagen de Lleras Camargo con la supuesta pacificación del departamento del Tolima durante su mandato? Claro, y es una cifra que publicó el gobierno nacional con nombres y con datos concretos. Y es que durante el primer año de Valencia, que no haya terminado inclusive, como hemos dicho, estamos hablando de julio del 63, hasta ahora eran 11 meses de gobierno de Valencia. El gobernador del Tolima hizo una rueda de prensa con el comandante de la brigada y otras autoridades y le contaron a la prensa que en lo que iba del gobierno de Valencia habían sido capturados 400 bandidos pertenecientes a diferentes cuadrillas y que precisamente ese día habían capturado a 5 eh, de diferentes bandas, entre ellos uno de la cuadrilla de Arbolito, que tenía orden de captura por un juez. Y por otros jueces capturaron a otros que pertenecían a la cuadrilla de Sangre Negra y de otro bandido de nombre Noé Trujillo que le decían Tiro Fijo Segundo. Si en ese departamento en menos de un año iban 400 bandoleros capturados, es decir, más de uno por día, es lógico deducir que el cuento chino del señor Lleras Camargo, que él había pacificado el Tolima durante sus 4 años, eh, no era cierto, era un mensaje eh, inexacto y que además el plan Lazo estaba dando eficientes resultados en varias partes del país, pero que en paralelo con eso, a pesar de que había tantas capturas, que caía la mujer de Sangre Negra, que se daban de baja a unos bandidos en el valle, a otros en otras partes del país, la violencia estaba virando de una forma muy marcada hacia el narcoterrorismo comunista y los remanentes de esa violencia seguían causando muchos daños, o sea que el plan Lazo era efectivo, pero no suficiente, porque faltaba todavía mucho por hacer. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos explicarnos la doble moral de los dirigentes políticos del Frente Nacional frente a las fuerzas militares? Podría explicarse en que hay una actitud utilitaria y oportunista siempre. Como vemos, hay dos titulares, perdón. En uno nombraban a 5 alcaldes para el Tolima y entre ellos a un capitán de infantería de marina. En ese tiempo los alcaldes no eran elegidos popularmente, sino nombrados por los gobernadores y por el propio presidente. Y obviamente cuando se necesitaba, cuando ponían a un militar o un policía de alcalde en servicio activo, pues era coordinado con el Ministerio de Guerra y trataban de adecuarlo a la figura del Plan Lazo. Entonces vimos que en el Tolima nombran 5 alcaldes, 4 civiles y un militar en la zona más difícil. Y también vemos que
renunció un mayor retirado que lo han nombrado de eh, alcalde en el sur del Tolima y que ha tenido una cantidad de cargos de altísima responsabilidad en las inspecciones de policía, especialmente de Ataco, investigando a los delincuentes, ya que por allá no iban los jueces, y este mayor era abogado y entonces contaba con algún apoyo del ejército para realizar su trabajo. Y en el municipio de Sevilla, del cual hemos hablado tantas veces, eh, volvieron a pedir que lo gobernara un alcalde militar y nombraron a un mayor del ejército de nombre Jorge Alberto Quintero Puentes a que fuera a reemplazar a otro mayor que terminaba comisión de nombre Jesús Galvis, que se iba a hacer un curso y entonces pidieron que fuera un militar el que siguiera gobernando allí. Pero todos sabemos que la presencia de un militar causaba así autoridad y respeto entre los dirigentes veredales, pero no resolvía el problema de la violencia, porque los bandidos estaban era infiltrados dentro de las comunidades en las áreas rurales y era casi imposible detectarlos. Además, por la transhumancia que había en Sevilla, con la cantidad de personas que venían y salían a cultivar café o a recoger las cosechas, entonces era como un juego del gato y el ratón. Pero se le ha dado la importancia al problema que el alcalde fuera un mayor y no un oficial de menor graduación. Y obviamente tenía tropas bajo el mando para operar y al mismo tiempo gobernar, y sin embargo se presentaban todos esos problemas que hemos visto en Sevilla. ¿Qué hechos de violencia común ocurría al mismo tiempo en diferentes ciudades del país, como se infiere del informe oficial del Ministerio de Defensa en diciembre de 1963? Pues primero resaltamos que en el departamento de Caldas, en la ciudad de Pereira, que en ese tiempo era del departamento de Caldas, fue capturado un bandido que le decían Gatillo. Ya nos imaginamos por qué, ¿no? Era especialista eh, en cometer crímenes, era un sicario, había estado preso ya por cometer crímenes de sicariato en años anteriores, inclusive había estado preso en la cárcel de La Gorgona, pero con todos los artilugios y mañas que tienen los abogados y la corrupción de la justicia, lo habían traído para la Picota y de la Picota había sido dejado en libertad condicional. Y no llevaba mucho tiempo en esa libertad condicional cuando ya había iniciado a delinquir en Apía Caldas, que ha cometido varios delitos. Entonces era como un cuadro más de lo que nos pasaba. Al llegar el mes de diciembre del 63, que ya se cumplió 18 meses de la lucha contra el bandolerismo, pues el Ministerio de Guerra publicó una larga lista de acciones exitosas que habían tenido las tropas en ese periodo contra diferentes cuadrillas y contra diferentes grupos criminales. Por ejemplo, resaltaban el duro golpe que le han dado a la cuadrilla del tal Cenizas en Tuluá, a otro, a la cuadrilla de Reflejo, a otro bandido que le decían el Amarillo, a la cuadrilla de Alma Negra en Florida Valle, a otro bandido que le decían Tiro Fijo, pero que no era Marulanda, sino un tiro fijo de otra cuadrilla, que en todo el departamento del Valle, en diferentes municipios, se han golpeado diferentes estructuras criminales. En total, pues la cifra era alta, eh, que se han eliminado a 20 bandoleros en combate, se habían combatido fuertes o se han producido fuertes golpes a cuadrillas de salteadores de los que asaltaban vehículos y buses y que se han capturado a muchísimos delincuentes señalados de pertenecer a grupos criminales que cometían diferentes delitos. Una cifra importante, un balance importante, pero no total ni
se veía el respaldo absoluto del gobierno del Plan Lazo, sino que desde instancias del gobierno ya se miraba con recelo que el general Ruiz Novoa fuera la estrella del país, que le estaba cambiando el temor de los campesinos por la tranquilidad que suministraban las tropas y los apoyos que llevaban en las operaciones cívico-militares del Plan Lazo. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje de sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas, leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartista a partir de la década de 1960. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? No, desafortunadamente no tiene mucha prospección lo que plantea el señor Petro, porque es que son 62 años contados desde que ocurrieron estos hechos. Y como vemos, es como la repetición de la repetidera, ¿no? Que prácticamente eliminada una cuadrilla, de duros golpes, demostraciones efectivas del Ministerio de Defensa que se está combatiendo efectivamente a las cuadrillas de bandoleros, reportes regionales del gobernador del Tolima indicando que el éxito iba avanzando, acciones criminales de las distintas bandas en diferentes sitios, capturas importantes como la de la mujer de Sangre Negra que confesó muchas cosas, pero de una u otra manera son hechos similares, análogos, parecidos, que se repiten para esta época y que demuestran que siempre las fuerzas militares han estado dispuestas a sacrificarlo todo y a cumplir su misión para traer la tranquilidad entre los colombianos. Pero falta lo más importante, que la dirigencia política se comprometa en igual magnitud a resolver el problema y es lo que no se ve. Por el contrario, estábamos viendo que en esa época el Partido Conservador estaba dividido internamente y creaban hasta la dirección federal y la dirección independiente, los liberales con Alfonso López haciendo trapisondas con los comunistas, el otro señor Lleras Restrepo dedicado a su campaña política personal. Y en esas andamos de una u otra manera en Colombia. Quiere decir que mientras no haya una identidad política y una voluntad total, unívoca para resolver este problema y encarar los retos que demanda el país como nación, todas esas versiones y visiones particulares conducen a que la violencia
se prolongue y mantenga entronizada en el centro de la vida política colombiana. Adelante, mi coronel, con su comentario para el día de hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Martes 18 de marzo. Estamos presentando el episodio número 727 que trató de la muerte en combate de dos bandoleros del MRL en Cerrito Valle en julio de 1963. Objetivo Colombia. Hemos afirmado desde este espacio que la caótica situación que afronta hoy Colombia es el resultado, de un lado, de viejas mañas e irresponsable política de quienes nos han gobernado de tiempo atrás, y de otro lado, la aparición del comunismo marxista-leninista, marcados por el terror y la destrucción. 727 episodios los cumplimos hoy, de memoria histórica presentados por Fundelt, son muestras suficientes para corroborar dicha afirmación. Episodios sustentados en concienzudas investigaciones bibliográficas, históricas, relatos, narrativas, editoriales de prensa y hasta trabajos de campo. Trabajo de campo por cuanto quienes presentamos estos episodios hemos sufrido en carne propia los arteros ataques, no solo a sangre y fuego, sino desde diferentes flancos como los medios de comunicación, muchas veces desde los claustros educativos, desde el legislativo y algunas no pocas veces desde el sesgo de la justicia. Por desfortuna, la historia de nuestra violencia y su génesis no se ha contado como es, aunque los efectos de la violencia sí los padecemos y dan cuenta del horror sufrido por las víctimas entre todas los miembros de las Fuerzas Armadas y que muchos de quienes las describen lo ignoran. Por ejemplo, no se contó bien en el libro La violencia en Colombia, del sociólogo Fals Borda, de Monseñor Germán Guzmán y del abogado Eduardo Umaña, todos ilustres académicos. Libro que ha servido de consulta para muchas tesis de pre- y posgrados, de mucha difusión y de mucha venta. Al igual que la llamada Comisión de la Verdad, dirigida por el jesuita Francisco de Rux, que no se contó como debe ser, aunque le costó al erario público, producto de nuestro trabajo e impuestos, casi $500 millones de pesos. No necesariamente hay que conocer el origen o saber cómo se hacen las cosas. Suficiente es conocer sus efectos. Los militares, no todos conocemos el proceso de fabricación de las armas, pero sí sus características técnicas y tácticas y los efectos que producen. Los orígenes de la violencia que destruye en nuestro país, los ciudadanos del común no la conocen. Alguien tiene que decírselas y no es precisamente él o los gobiernos de turno. Como hemos dicho, ellos han hecho parte por acción u omisión de esta violencia. Tomemos algunas muestras. Hoy desarrollamos el caso de la muerte en combate de dos bandoleros del MRL pertenecientes a la banda de Arcadio Ruiz alias Capitán Cenizas. En episodios anteriores hemos presentado otros, muchos, de los cuales tomamos, por ejemplo, la muerte en combate de 3 bandoleros en Balboa Caldas en el 61, muerte en combate del bandolero Manuel Antonio Ortiz Muñoz, alias Pluma Roja,
en enero del 63, captura de la bandolera Elena Mora Velázquez o Marlene Carrillo en el 63, alias Golondrina. Captura del bandolero Aldemar Medina, alias Capitán Sandino, en 1965. Muerte en combate del bandolero, alias El Llanero, en Zarzal Valle en el 67. Y hay muchos más. Todos liberales y pertenecientes al MRL, el movimiento político que creó Alfonso López Miquelsen, quien fuera elegido presidente en el período de 1974 a 1978, al no haber quedado inmerso en el pacto de cuervos del Frente Nacional para repartirse el poder, como en efecto lo hicieron durante el período de 1958, ya se dijo, al 74. Interregno a partir del cual se incrementó la violencia que hasta hoy perdura en nuestro país y que desde ese momento y también hasta hoy se ha creído equivocadamente, los efectos lo corroboran, que con diálogo de paz se termina este flagelo. Por eso, desde Fundel hemos tomado en serio esta tarea de contar la historia de nuestra violencia ad honorem y en honor a la verdad. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Muy concreto lo que usted hace. Y sí, es cierto el señalamiento bien específico que usted hace de cómo esta violencia viró del liberalismo izquierdista que se unió con el comunismo al narcoterrorismo comunista que tenemos hoy en día y que el señor Alfonso López pasó sin pena ni gloria, sin que nadie le endilgue eso. Al contrario, es un prohombre, un estadista muy respetado por quienes hablan de política en Colombia y no cuentan o no destapan su lado oscuro, porque por acción o por omisión permitió que sus subalternos desarrollaran esta violencia. Y luego el pueblo colombiano cometió el error de elegirlo presidente y casi que se reelige nuevamente en el 82, si no es porque se le atraviesa en el camino el populista y demagogo Luis Carlos Galán. Es nuestra historia y tenemos que conocerla como ocurrió y como ha pasado y no como nos la cuentan quienes la adosan y la adoban con ingredientes para presentarla con otro sabor y color. Esta noche continuaremos con la tarea académica de seguir reflexionando en torno a la estrategia militar aplicada a la política. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi Muchas gracias. coronel. Feliz día para todos.